día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Continuamos en esta edición del Catecismo comentando el título de Cristo, de Mesías, que es lo mismo en hebreo o en griego, y pasamos al punto último, que es el 440, que explica este título. Dice: Jesús acogió la confesión de fe de Pedro, que le reconocía como el Mesías, anunciándole la próxima pasión del Hijo del Hombre. Reveló el auténtico contenido de su realeza mesiánica y la identidad trascendente del Hijo del Hombre, que ha bajado del cielo, a la vez que en su misión redentora como siervo sufriente. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Por esta razón, el verdadero sentido de su realeza no se ha manifestado más que desde lo alto de la cruz. Solamente después de su resurrección, su realeza mesiánica podrá ser proclamada por Pedro ante el pueblo de Dios. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Bueno, entonces decíamos en la intervención anterior que Jesús aceptó el título de Mesías, título de Cristo, pero que también fue prudente, porque veía que podía ser manipulado para una interpretación política. Y entonces, ¿cómo hizo Jesús para aceptar el título, pero al mismo tiempo frenar ese peligro de proclamación política, de mesianismo liberador de los romanos? ¿Cómo lo hizo? Bueno, pues lo hizo purificando la falsa concepción que ellos tenían del Mesías liberador político, purificándola con la cruz, con la imagen de la cruz. Les decía: sí, yo soy Mesías, el Mesías que dices, pero Dios me ha llamado a la cruz, a dar la vida, y el Hijo del Hombre será entregado a la cruz, etcétera. Entonces, claro, eso sí que rompía el esquema. Vamos a ver, pero ¿cómo el Mesías, el que nos viene a liberar, él va a ser sacrificado? Pues si a él le sacrifican, pues aquí le hemos fastidiado. Porque nosotros lo que esperábamos es que sacrificados ya estamos nosotros. Lo que queríamos es que viniese alguien a liberarnos de esta pasión que estamos sufriendo. Claro, eso sí que rompía totalmente. El anuncio de la cruz, claro que rompe totalmente el intento de manipulación de esa imagen mesiánica politizada. Claro, la rompe totalmente. Entonces, por eso, Pedro es el elegido para decir: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y tú, y vosotros, y él se adelanta y dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. O sea, Pedro reconoce claramente, ¿no? Además por un don de Dios, porque le dice: bienaventurado tú, Simón Pedro, porque eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. Pero después, para dejar las cosas en su sitio, claro, Jesús le dice a Pedro que va a padecer, que va a ser entregado y que morirá en la cruz. Y entonces, tomándole aparte, Pedro se pone a reprenderle a Jesús y le dice: lejos de ti, Señor, eso no va a ocurrir aquí, ¿eh? Nosotros no vamos a permitir que a ti nadie te ponga la mano encima. Y él se volvió a Pedro y le dice: quítate de mi vista, Satanás, que tú piensas como los hombres y no piensas como Dios. Quítate de mi vista, Pedro, que tú tienes una concepción de Mesías que tú no has entendido nada todavía. O sea, fijaros cómo Jesús está educando. Le pega un tirón de orejas a Pedro, pero vamos, como pocas veces se ve en el Evangelio, que es que le llama Satanás. Le pega un tirón de orejas, ¿por qué? ¿Por qué le llama Satanás? Porque también Jesús estaba sintiendo la tentación de Satanás de intentar apartarle de ese camino mesiánico humilde por el camino de la cruz. También Satanás pretendía que Jesús cayese en esa tentación del mesianismo triunfalista. Acordaros de que en las tentaciones del desierto, una de las tentaciones del desierto dice: y entonces el diablo, llevándole al alero del templo, subiéndole hasta el alero del templo, desde el cual se veía todo Jerusalén, le dice: tírate de aquí abajo y que tus ángeles te cojan y te bajen hasta la plaza, ¿no? Claro, era una tentación triunfalista mesiánica. Imaginaros que Jesús hubiese entrado en Jerusalén, no montado en un borrico,
y humildemente, sino bajado por unos ángeles desde el alero del templo. Vamos, eso hubiese sido algo irresistible, ¿no? Ahí no hubiese habido nadie que lo hubiese tosido. Pero Jesús rechazó esa tentación y él entró en Jerusalén de una forma humilde que estaba prediciendo lo que iba a ser la cruz. La cruz iba a ser el trono de Jesucristo, el trono de Dios. Él viene a reinar, pero a reinar desde la cruz. No desde la sede de Pilato, no desde el pretorio. Mira, porque podía haber reinado, entro aquí, le echo a Herodes o le echo a Pilato, le echo a quien sea y me siento en este trono. No, el trono de Jesús es la cruz. Es que, claro, Jesús está rompiendo esquemas, ¿eh? Está purificando y está interpretando, ¿no?, auténticamente, pues toda la promesa de qué supone, que llegue el Mesías, pero purificando de las concepciones nuestras políticas y siempre manipuladoras, del mensaje de Dios. Bueno, pues entonces Jesús tiene esa corrección tan fuerte, esa corrección tan fuerte. Fijaros que hay momentos en los que se escandalizan de esas palabras de Jesús. Por ejemplo, Juan 6:22 dice, después del discurso del pan de vida: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Y sabiendo Jesús que en su interior que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto os escandaliza? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. O sea, que Jesús comienza a utilizar la imagen del Hijo del Hombre como una imagen también para explicar qué significa el Mesías, ¿eh? Porque la imagen del Hijo del Hombre era una imagen, sí, trascendente. Por ejemplo, tenemos varios textos del Antiguo Testamento en los que se habla de el Hijo del Hombre, o sea, el Mesías será como el Hijo del Hombre que vendrá del cielo. Fijaros que aunque nosotros la palabra Hijo del Hombre nos sugiera, Hijo del Hombre, nos sugiera más bien la imagen de la humanidad, en realidad en el Antiguo Testamento el título de el Hijo del Hombre sugiere más bien la divinidad, porque hay textos que dicen vendrá del cielo como el Hijo del Hombre. O sea, es un texto que proclama la gloria de Cristo. Pero Jesús presenta la imagen del Hijo del Hombre, para que no sea manipulada en ese sentido que decíamos triunfalista, la presenta conjugada con la imagen del siervo sufriente, el siervo de Yahvé. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por todos. Y tenéis, por ejemplo, el famoso texto de Isaías 53, que es el que solemos leer el Viernes Santo. Mas plugo a Yahvé quebrantarle condolencias. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días, y lo que plazca a Yahvé se cumplirá por su mano. Por las fatigas de su alma verá luz. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, y llevará las culpas de ellos. Por eso le daré su parte entre los grandes, y con poderosos repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte, y con los rebeldes fue contado, y él llevó los pecados de muchos. ¿Recordáis ese texto? Como oveja llevada al matadero, así fue llevado y no abrió la boca, etcétera. Es decir, Jesús está utilizando la imagen del siervo de Yahvé, que estaba en el Antiguo Testamento, pero que los judíos la habían olvidado. O sea, prácticamente existía un riesgo de olvidar una parte del Antiguo Testamento, porque se habían quedado con la concepción gloriosa política, ¿no?, del Mesías glorioso que va a venir y nos va a liberar. Y entonces, claro, pues para hacer esa imagen de Dios manipulada, lo que siempre ocurre: cojo este texto, me olvido del otro, y al final, claro, y viene Jesús a recordarles la integridad del Antiguo Testamento. Ojo, no me cojáis una imagen del Antiguo Testamento y me la saquéis de contexto olvidando la otra, porque Jesús es el Hijo del Hombre, es ese que viene del cielo bajado de la nube y es el siervo de Yahvé, ese que carga con los pecados de todos, ese que no tiene apariencia de hombre porque es maltratado, porque es desfigurado, porque es abofeteado, y está, o sea, y es uno y es otro. Y los dos, y las dos imágenes, esa gloriosa y esa
de despojamiento, hay que conjugarlas en Jesucristo. En Jesús se cumplen las dos imágenes. O sea, que como veis aquí hay toda una pedagogía y hay un esfuerzo muy grande por parte de Jesús de dar cumplimiento a las imágenes, pero de educarlas, de educarlas. Se suele decir, y esto tiene muchas aplicaciones en nuestra vida, que Jesucristo no solo ha venido a dar respuesta a nuestras preguntas, a colmar nuestros deseos, sino que también ha venido a que se susciten en nosotros las verdaderas preguntas y los verdaderos deseos. O sea, Jesús no únicamente venía a decir, el hombre tiene deseos, voy a ir a cumplírselos, como el hada madrina que va con una varita mágica a satisfacer todos los deseos. No, además de eso, y mucho antes que eso, Jesús ha venido a que deseemos bien, a que nuestras expectativas y nuestras esperanzas sean altas y no sean, pues eso, únicamente que me toque la lotería, que no, que Jesús quiere que nuestras expectativas, nuestras esperanzas sean teologales, que pongamos la meta y la esperanza en Dios. Y algo de esto hace, pues cuando está aquí educándonos en esa concepción de Mesías. El Mesías, el Cristo, es una especie de mezcla, con perdón de la palabra, ¿no? Una especie de mezcla entre la imagen del Hijo del Hombre trascendente que viene del cielo y la imagen del siervo doliente de Yahvé. Y por esto, en realidad, la realeza de Cristo se manifiesta máximamente desde la cruz. Es en la cruz donde Cristo manifiesta toda su realeza. Hay algunas imágenes pictóricas, etcétera, que han, por ejemplo, el Cristo de Velázquez, que han representado un Cristo sereno en la cruz, que está en un momento de tortura, ¿no? Pero al mismo tiempo su serenidad manifiesta como su victoria sobre la muerte. Su victoria sobre la muerte. Entonces es su realeza. Por cierto que hace poco tuve ocasión de hacer ejercicios espirituales, que también los obispos hacemos ejercicios espirituales y además lo necesitamos mucho. Y hubo una meditación que me tocó especialmente el corazón, ¿no? En la que el predicador nos decía que, bueno, en la resurrección de Jesús se manifiesta el poder de Dios. Pero decía una cosa que yo no había escuchado nunca, y decía que es que el poder de Dios se manifiesta de alguna forma más todavía en la muerte que en la resurrección, porque decía, es que el Hijo de Dios resucite, bueno, pues es connatural con su condición divina. Lo lógico es que el Hijo de Dios tenga vida y vida eterna, ¿no? Pero decía, pero que el Hijo de Dios muera, que Dios muera, es algo tan contra naturaleza divina, contra naturaleza divina, que la muerte del Hijo de Dios en la cruz podemos entenderla también como la máxima expresión del poder de Dios. O sea, Dios ha querido poder, que Dios, que es la vida, gustar la muerte para reinar desde ella. A mí, francamente, esa meditación, esa reflexión me tocó el corazón, porque dije, es verdad, es decir, la resurrección, claro que es definitiva. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, pero es verdad que la muerte del Hijo de Dios, la muerte de Cristo, es la expresión del Todopoderoso, que también se quiere hacer todo débil. El Todopoderoso, el Omnipotente, quiere ser el omnidébil. Quiere experimentar nuestra debilidad. Y así desde la cruz manifestar su fuerza en la resurrección. Bueno, pues entonces uno ve y dice, mira, por ejemplo, cuando en la cruz, Juan 19:19, ¿no? Pues se pone ese letrero, el rey de los judíos, y le dicen, quita ese letrero de ahí. Y dice Pilato, lo escrito está. Este ha dicho rey de los judíos y yo lo voy a poner ahí. Y ese letrero que había sido discutido, ponlo, quítalo, que dice Pilato, yo lo dejo, es como si dijese, si estos callan, gritarán las piedras, gritarán esas palabras, no escritas en 4 idiomas. Este es el rey de los judíos. Y también es emblemática esa imagen de
que cuenta Lucas 23, uno de los malhechores colgados le insultaba: ¿no eres tú el Cristo, el Mesías? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le respondía diciendo: ¿es que no temes a Dios? Tú que sufres la misma condena, le dice el otro ladrón, y nosotros sufrimos con razón, porque tenemos lo que nos hemos merecido, ¿no? Pero este Jesús, ¿qué mal ha hecho? Y le decía: no, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es decir, que Cristo está reinando, está manifestando plenamente su mesianismo desde la cruz, que es el trono de su realeza y es el lugar que mejor revela qué es ser Mesías, qué es ser Cristo, qué es ser el ungido. Y bueno, y termina este punto del catecismo diciendo, pues, que Hechos 2:36, que sepa, pues, ¿no?, todo Israel con certeza, que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. En el crucificado, en la crucifixión y en la resurrección hay como una, decir, es la gran proclamación: Cristo, el Mesías, es el Señor. Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entendido Señor como la manifestación del señorío de Dios. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.